Ignacio Ginés, formo parte del equipo de desarrollo de Cloud Tools. Como muchos de ustedes probablemente ya saben, Cloud Tools es una suite de herramientas que apoya al desarrollador de Nexus, aumentando la productividad en el desarrollo y además permitiendo construir aplicaciones con alto nivel de calidad. Hoy voy a hacer esta charla que es Cloud Tools, creando aplicaciones con una usabilidad superior, que básicamente voy a tomar un poco lo que vimos en esta mañana y ver ejemplos concretos de cómo Cloud Tools ayuda para construir sistemas con las características que ya vimos. Bueno, este tema de la usabilidad claramente es un tema que es muy importante desde el inicio del evento, pasando por las charlas que ya hubo acá. Ya hubo varias menciones a esto y seguramente va a haber más durante el evento. Y creo que estamos todos de acuerdo en que tener la mejor usabilidad posible es algo muy importante en nuestros proyectos, pero muchas veces el camino hacia una buena usabilidad no se parece tanto a un camino, sino que se parece más a algo así. Algo que tenemos que ir remándola, digamos, y avanzando de a poco, tratando de llegar a nuestro objetivo. Algunas de las razones que vimos que llevan a estos problemas es, en primer lugar, que nuestros equipos de desarrollo están hechos principalmente por gente técnica, que no tiene, digamos, un foco muchas veces en la usabilidad, sino en otro tipo de problemas que tenemos asociados a la construcción de software. Por otro lado, a veces, aún sabiendo, digamos, que tenemos que mejorar y que tenemos que tener una usabilidad, no está el conocimiento de cuál es la mejor práctica, cuáles son las mejores ideas que hay para desarrollar aplicaciones usables. Y por último, hay problemas de tiempos, que en el fondo son problemas de prioridades. Muchas veces nuestros proyectos no están, digamos, orientados a tener un sistema, digamos, o sea, muchas veces es importante tener una usabilidad, pero generalmente nuestra primera prioridad es resolver un problema de nuestro cliente. O sea, nuestro cliente nos plantea un problema y nosotros tenemos que construir una solución. Primero vamos a preocuparnos por saber bien qué es lo que tenemos que hacer, después por construir todo lo que nos pidieron y después vamos a empezar a preocuparnos de que la usabilidad sea buena y empezar a prestar atención a otras cosas. Bueno, en Cloud Tools el tema de usabilidad ha sido un tema continuo, digamos, desde los inicios. Yo diría que siempre hubo un trabajo en el tema de usabilidad y en particular en el último tiempo hemos trabajado fuertemente en esto. Estamos en una posición muy ventajosa para esto porque como trabajamos muchas veces generando interfaces de usuario, todo el conocimiento de usabilidad que podamos incorporar dentro de nuestro producto después va a ser replicado a todos los sistemas que son construidos con las tools. Para hacer esto hemos tenido, digamos, el apoyo de varios diseñadores gráficos que nos han dado también su conocimiento y que nos han ayudado a tener el know-how, digamos, de cómo hacer estas cosas. En particular, este año trabajamos con la gente de Urraca y hemos trabajado con gente también antes. Bueno, hoy quería hablarles sobre estas 5 cosas. Estos conceptos probablemente para los que estuvieron más temprano les resultan familiares. Son conceptos que nos marcan algunas pautas de cómo hacer interfaces más usables. En particular, todos estuvieron mencionados en la primera charla de esta mañana y el primero, fue tratado bastante en profundidad por la charla que acaba de terminar. Lo que voy a hacer ahora en realidad es pasar por cada uno de estos conceptos y mostrar de alguna manera cómo las tools ayudan al desarrollador a cumplir con estos conceptos planteados por cada uno de ellos. Bueno, el primero es probablemente el más abstracto y el que habla de los modelos conceptuales. No quiero entrar en las definiciones que ya vimos, pero básicamente para los que estuvieron, lo que tenemos que saber es que todos nuestros sistemas tienen asociado un modelo conceptual. Este modelo conceptual está muy relacionado a la realidad que resuelve el sistema y determina en gran medida cuál es el comportamiento que tiene este sistema. Y por otro lado, nuestros usuarios tienen modelos mentales. Los modelos mentales de nuestros usuarios determinan qué es lo que espera el usuario que haga el sistema en todo momento. Hay dos cosas importantes de los modelos mentales que son, primero, que el modelo mental es algo dinámico, no es algo estático y va evolucionando con el tiempo a medida de que el usuario va teniendo diferentes experiencias. Y por otro lado, lo otro que es importante que recordemos es que cuanto más cercanos sean estos dos modelos, mayor va a ser el grado de usabilidad que va a percibir el usuario. O sea, lo que va a sentir el usuario es que él espera que haga una cosa del sistema y que el sistema efectivamente hace eso y por eso ganamos la usabilidad. ¿En qué apunta Cloud Tools? En todo esto, Cloud Tools lo que hace es aportar coherencia al modelo conceptual.
Esto lo podemos dar como un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema que maneja dos conceptos bien diferentes, como por ejemplo un producto y un país, a priori dar de alta estas dos cosas no tendría por qué tener mucho que ver. Capaz que lo hicieron dos personas distintas, con gustos diferentes y llegaron a resultados diferentes. Capaz que los dos con la mejor intención, pero llegaron a cosas diferentes. Usando nodos de tools, como estamos basados en patrones, el desarrollo de las interacciones se vuelve algo más estándar y los dos casos quedan bien coherentes. Entonces, por ejemplo, un usuario que aprendió a dar de países, seguramente el día que tenga que hacer con productos, va a poder hacerlo de una forma mucho más rápida porque ya incorporó en su modelo mental la lógica de cómo funciona esa interacción. Bueno, esto en realidad es un beneficio automático de usar cada uno. Voy a pasar al segundo punto, que es el cable de claridad. Para los que estuvieron más temprano, esto es algo bastante amplio, o sea, tiene muchas aristas, y yo me voy a enfocar sobre una que habla sobre las restricciones y de cómo ir demostrando a nuestros usuarios las cosas que pueden hacer dentro de la aplicación. Acá traje un contraejemplo. Esto que está acá es una consola de sonido que yo, por lo menos, no tengo ni idea de cómo funciona. Imagino que acá casi nadie debe tener tampoco idea. Seguramente si yo supiera qué es lo que quiero hacer, vamos a imaginar que quiero aumentar el volumen a una guitarra que está conectado a esto, seguramente no tendría ni idea de cómo hacerlo. Y muchas veces estos sistemas se terminan pareciendo a cosas así. Nuestro usuario nos fue pidiendo diferentes cosas y a medida que fuimos incorporando muchas funcionalidades, vamos agregando opciones y cuando queremos acordar tenemos una interfaz que es bastante complicada de navegar. Acá lo que queremos resaltar es que en realidad la complejidad es algo que está bien, digamos. Nuestro cliente nos contrata para hacer sistemas que en muchos casos va a ser complejo y está bien que así sea. Pero lo que tenemos que trabajar es para tomar esa complejidad que tenemos dentro del sistema y no permitir que esa complejidad se traduzca a la interfaz de usuario. La idea es tratar de hacer que para el usuario nuestro sistema parezca más simple de lo que es en el fondo es. Bueno, para esto voy a mostrarles un ejemplo bien claro de una cosa que hicimos en las tools. Esto es una funcionalidad que agregamos en la nueva versión de Evolution 3. De acá en adelante voy a hacer muchos ejemplos sobre esta aplicación. Es una aplicación que hicimos en Evolution 3 usando Responsive Web Design y Responsive User Experience. Y lo que hicimos con esta funcionalidad que les voy a mostrar ahora es esto. Por ejemplo, esto es un workbook de clientes. Cada cliente, digamos, en esta pantalla hay varias acciones que se pueden hacer. Y lo que permitimos nosotros es rápidamente definir cosas como esta. Por ejemplo, en este caso, tener acciones que se muestran o no dependiendo del contexto, de cuál es el usuario conectado, de cuál es, o sea, sobre qué está actuando el usuario. Por ejemplo, si tengo varios clientes seleccionados, se van a presentar algunas opciones. Si tengo uno solo, se van a presentar otras. Y, por ejemplo, si tengo un usuario que no tiene permiso para hacer algunas cosas, esas opciones van a pasar a desaparecer. De esa forma, el usuario puede más rápidamente encontrar qué es lo que quiere hacer a continuación. Voy a mostrarles muy rápido, digamos, cómo es que funciona esto dentro de nuestra herramienta. Acá tenemos lo que sería una instancia de Cloud Tools, que es justamente la que acabamos de ver. Y lo que quisiera mostrar es que tenemos algunas propiedades. Por ejemplo, en este caso, tengo una acción y yo le digo a qué aplica. Digamos. Aplica a varios registros, aplica a un registro solo. También, por otros lados, en otras propiedades, podemos definir cuáles son los permisos de seguridad que queremos verificar o algunas condiciones más avanzadas. Con todas estas cosas, nosotros después generamos, digamos, el código genérico necesario para que la interacción tenga lo que les mostraba antes. Bueno, para los que estén viviendo de versiones viejas de Cloud Tools, esto va a ser algo que va a aparecer automáticamente y eventualmente podría deshabilitarse. Bueno, paso ahora al otro principio que es el principio de feedback. Lo que nos dice este principio es que tenemos que darle la mayor cantidad de información al usuario sobre lo que está pasando a medida que el usuario va actuando dentro del sistema. Esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos datos clínicos. O sea, si yo tengo un sistema que está manejando, por ejemplo, el número de tarjeta de crédito, por ejemplo, voy a hacer una compra por internet, seguramente algo que a mí me va a
interesar mucho en el momento que yo le di que era el último paso. Lo primero que voy a querer es que el sistema me diga que todo está bien, que la acción que yo acabo de hacer se procesó de forma correcta y que no tengo de qué preocuparme. Si nosotros no seguimos este principio, tenemos a nuestros usuarios en una posición que se parece más a esta. O sea, una posición en la que no saben muy bien dónde están ni a dónde están yendo, ni si lo que están haciendo es realmente lo que quieren hacer dentro del sistema. Bueno, en Cabo de Luz tomamos este principio y lo que hicimos en esta versión para Evolution 3 fue incorporar toda la cantidad, todos los mensajes que pudimos dentro de los casos de uso que nosotros generamos. Por ejemplo, voy a mostrarles un caso bien sencillo. Por ejemplo, acá voy a dar de alta, en este sistema que tenemos de ejemplo, voy a dar de alta un país, vamos a decir que voy a dar de alta Polonia. Y ahí aparece encima el mensaje, digamos, en este caso es algo bastante trivial, que el país fue agregado, pero de esta forma también fuimos agregando distintos mensajes en distintos puntos para dar algunas configuraciones. Esto, volviendo, digamos, a la primera instancia de Cabo de Tools, lo hicimos usando algunas propiedades nuevas que agregamos. En concreto, lo que acabamos de ver está controlado por esas propiedades que están acá, que lo que hacen es básicamente decir para cada uno de los momentos, digamos, que nosotros agregamos mensajes, cuál es el formato de lo que se va a mostrar. Lo bueno de estas propiedades es que en realidad se cargan automáticamente y solo tendrían que ser modificadas si alguien tiene necesidad, digamos, de tener un mensaje más personalizado para su aplicación. Pero en realidad para quien venga de otra versión a la versión actual, estos mensajes van a empezar a aparecer automáticamente y también podrían apagarse si el desarrollador lo cree conveniente para su caso. Bueno, voy a pasar ahora al principio de eficiencia. Este principio puede ser malinterpretado, o sea, en este caso lo que no estamos hablando de eficiencia computacional, no hablamos ni de que el programa sea rápido, ni que los algoritmos sean con una complejidad baja, ni cosas de esto. Sino que cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando básicamente de que una interacción es eficiente si le permite a un usuario hacer la tarea que quiere hacer en poco tiempo y con un esfuerzo pequeño. Lo que podríamos traducirlo en que una interacción es eficiente si permite hacer una tarea con pocos pasos y además cada uno de esos pasos no le requiere, digamos, al usuario un esfuerzo cognitivo de estar pensando qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Bueno, para mostrarles un poco la mejora, digamos, en la eficiencia que estamos metiendo en esta versión de Cabo de Tools, vamos a intentar resolver esta pregunta. Primero vamos a ver cómo lo haríamos en una versión vieja y después voy a mostrarles cómo podríamos hacer esto usando las cosas nuevas que tenemos en la. Básicamente, si fuéramos a hacer esto en una versión anterior de Cabo de Tools, lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, decir, bueno, tengo una aplicación, en este caso bastante sencilla, tiene solo 5 opciones de menú, pero piensen en aplicaciones grandes de negocio en transferente de ustedes. Primero voy a buscar acá cuál es la opción que más me conviene para buscar lo que yo quiero. Entro acá al WordWiz de los clientes, veo los filtros que tengo disponibles y elijo, bueno, usando el filtro de primer nombre, puedo rápidamente hacer esto. Y acá entro el último paso, entrar al registro y ver la información de ese cliente. Bueno, si recapitulamos un poco lo que estuvimos haciendo ahora, básicamente lo que hicimos fue primero buscar, digamos, dentro de mi sistema dónde era que tenía que empezar a buscar a esa persona en este caso. Después entramos al WordWiz, miramos qué filtros teníamos, qué cosas podíamos usar, usamos esos filtros para filtrar la información de la grilla y por último vimos cuáles eran los resultados que teníamos disponibles. ¿Cómo haríamos esto con Cabo de Tools en la versión actual? En Cabo de Tools lo que hicimos fue agregar acá en la esquina, digamos, superior derecha, una nueva opción que es un buscador universal. Esto lo puedo usar para hacer cosas así. Es decir, me quiero buscar a Federico Dominioni directamente, no le dije ni que era una persona, ni que era nada, y
ya ahí se demuestra el resultado, digamos, llevándome a información de cerebro. Bueno, entonces, este caso de uso, digamos, que teníamos con un montón de pasos, se simplificó bastante y pasamos a tener algo mucho más eficiente. O sea, que no tengo ni que pensar, no tengo que buscar, directamente pongo lo que sé y le pido que me dé todo el resultado que tengo. Además, este mecanismo es mucho más flexible de lo que teníamos antes. Por ejemplo, si yo en lugar de preguntar por un nombre, dijera que quiero saber toda la información que hay sobre Montevideo, ahí el motor de búsqueda me recorre, digamos, las cosas que están relacionadas a esa ciudad. Por ejemplo, la propia ciudad de Montevideo, que está registrada, y los clientes que están en esa ciudad. Yo podría hacer uso de algunas cosas de estas, como por ejemplo, aprovechar algunas vistas que tenemos para poder ver más claro lo que quiero buscar. También, por ejemplo, podríamos hacer búsquedas por número de cédula. Esto en realidad parece algo tonto, pero si volvemos al ejemplo que teníamos, la persona que desarrolló esto ni pensó, digamos, en agregar distintos filtros acá. Agregó lo que en el momento creyó conveniente. Con esta nueva funcionalidad podemos filtrar, digamos, sin importar filtros que tenga definidos. O también, por ejemplo, podemos usar búsquedas más complejas, por ejemplo, usando wildcard para hacer cosas como esta. Yo quiero saber todas las personas que tienen dirección de correo en este dominio. Y ahí la búsqueda de me trae toda la información. Bueno, esto para definirlo, digamos, dentro de la instancia de las tools, lo que tenemos son de nuevo algunas propiedades nuevas. En particular, la más importante es esta de acá, que nos dice si la entidad que está asociada a esta instancia debería ser incluida en ese motor de búsqueda o no. Y después tenemos algunas otras propiedades que en realidad lo que hacen es decirnos cuáles son los datos que usamos para completar estas tarjetas con los resultados. Por ejemplo, cuál es el título del resultado, cuál es la descripción, cuál es la foto que debería usarse y así en adelante. Bueno, también para quienes vengan de versiones anteriores, en realidad esto es sencillo de incorporar. Básicamente lo que van a hacer es cambiar esas propiedades para las transacciones que quieran y empezar a usar. Bueno, y por último quería contarles un poco sobre la estética. Dentro de la charla que hablaban antes, hablaban y contaban cómo la estética coloca a nuestros usuarios en posiciones y en estados emocionales que nos favorecen en el momento de interactuar con la aplicación. Para nosotros, la estética es un tema continuo. Nosotros, desde la primera versión en Nexus 9.0 hasta ahora, hemos siempre trabajado, digamos, en evolucionar la interfaz y siempre intentar tomar todo lo que nos da Nexus y todo lo que tenemos en el mundo web desde el punto de vista tecnológico y además considerar todo lo que está en las últimas tendencias de diseño para tener una interfaz con una estética cada vez mejor. En particular, hoy les comentaba que esta aplicación está ya con Evolution 3, que ya usa las cosas de Functional Experience y Responsive Design. Por ejemplo, para ver un caso concreto, esta nueva interfaz, así como la entrega acá de Tools, ya tiene lo necesario para ser responsive y recién veríamos la versión de desktop. Si yo estuviera en un celular, la interfaz se cambiaría a esto, digamos, para algunas cosas diferentes de acuerdo al tamaño. Se nos muestran menos atributos en la grilla, el menú pasa a estar colapsable de un costado, algunas opciones dejan de aparecer porque no tiene sentido en un celular y así en adelante. Bueno, pero algo que tenemos claro en el campo de Tools es que la estética es algo que nosotros no podemos imponer a ningún proyecto. Cada proyecto tiene diferentes requerimientos en lo que es la estética y nosotros tenemos que ser capaces de soportar todo eso. Entonces, tenemos a nuestro ver dos tipos de proyectos. En algunos, el requerimiento de interfaz no es algo muy estricto, sino que básicamente lo que pueden exigir es que se respete cierta paleta de colores o que mantengamos alguna estética organizacional.
Para esos casos, lo que hacemos es entregar directamente los temas que entregamos ya entregados en varias versiones que varían más que nada en la paleta de colores que hacemos. Y por otro lado tenemos otro tipo de proyectos que lo que tienen es un requerimiento muy estricto sobre cuál es la estética que tiene que cumplir la aplicación. En esos casos necesitamos algo de fondo, digamos, algo que nos permita modificar todo. Y para eso las Power Tools están diseñadas de base para ser personalizadas al 100%. Acá tengo una captura de la empresa Flowco, el equipo de Víctor Xavier, que tomaron lo que hace Power Tools y llegaron a un resultado completamente diferente. Para hacer esto, casi no tuvieron ningún tipo de apoyo de otro tipo de desarrollo. Y como ven, la apariencia final es algo completamente diferente. Bueno, para lo que algo que no mencioné antes, pero así como nosotros evolucionamos a medida que hay nuevas tecnologías y nuevas tendencias de diseño, también nuestros usuarios al estar trabajando con las tools tienen la ventaja de que es más sencillo migrarse de esas diferentes opciones a lo largo del tiempo. En particular, por ejemplo, la opción de Responsive Design es mucho más sencillo con Power Tools que sin Power Tools. Bueno, estos eran los 5 puntos que quería contarles. Espero que hayan visto cómo en cada uno de ellos Power Tools, con poco esfuerzo del desarrollador, puede aportar bastante entre lo que es el resultado final en el software que construimos. Hoy cuando empezamos hablaba de que el camino hacia una buena usabilidad a veces no se parecía tanto un camino, sino que parecía más una montaña bastante empinada. Desde Power Tools queremos ayudar para que esa montaña sea cada vez más escalable y más fácil de alcanzar así. Para los que quieran saber algo más de todo este tema, les recomiendo ir a nuestro sitio. Ahí tenemos versiones de prueba que pueden bajar y probar sin ningún límite de funcionalidad, sin ganas de probar todo lo que les comenté hoy. Y también los invito a nuestro blog, que ahí contamos bastante de cosas técnicas relacionadas a las tools y cómo aprovecharlas al máximo. Por otro lado, por lo que queda del evento, les recomiendo las 2 charlas que están acá. La primera es una charla introductoria, habla un poco de todo lo que tenemos en Power Tools, y la segunda se enfoca específicamente en Evolution 3 y Federico va a estar contando todo lo que hicimos para adaptar las tools a la Evolution 3. Por otro lado, los invito al CaféCon, ahí pueden hablar con todo el equipo de Power Tools y plantear todas sus dudas. Y más allá de cada CaféCon, los invitamos a pasar por el stand cuando quieran, que también recibimos mucho. Bueno, espero que haya sido para vos.